buenas noches. Nosotros somos Juan Andrés Hoyos y Miguel David Arroyo y vamos a presentar la tarea número uno de análisis de modelos de regresión lineal. Vamos a empezar primero pues con el contexto del dataset que utilizamos, que básicamente trata del análisis de lentitud del tráfico urbano en Sao Paulo, Brasil. Básicamente vamos a tener una variable de salida que va a ser la lentitud en el tráfico en la ciudad y unas variables de entrada que básicamente son distintos eventos que suceden o que pueden afectar precisamente este tráfico. Entonces, este fue el pipeline que utilizamos. Tenemos pues que el dataset que usamos, se le realizó un EDA, luego la transformación de algunos datos que podía mejorarse. Luego hicimos el split train test para poder empezar luego con el entrenamiento de los modelos para finalizar con las validaciones. Bueno, Entonces, ahora siguiendo con lo que se le da, pues primeramente lo que hacemos es ver cómo son nuestras variables. Aquí podemos ver que en total tenemos lo que son 18 variables, de las cuales 17 son completamente numéricas, exceptuando por la velocidad del tráfico, que esta se encuentra como un objeto. Además de eso, podemos ver que tenemos un total de 135 datos y ninguno puede ser nulo. Ya viniendo más como con la transformación, podemos ver que primeramente no hay datos faltantes, es decir, que todos los datos están correctamente llenados. Además de eso, hicimos una pequeña transformación cambiando lo que es la velocidad del tráfico a un valor numérico, ya que este, a pesar de que fuera texto, era representado por números. También encontramos un dato duplicado, pero realmente este no afecta para lo que es el trabajo. si no, este dato no se eliminó porque consideramos que era un dato real. O sea, pese a que estaba completamente duplicado, era algo que podía suceder en el contexto de nuestro dataset, en donde, digamos que en una hora de un día se sucedieron los mismos eventos que en otra, y nos pareció que es completamente posible, ya que el formato horario de nuestro dataset no se hacía como por fecha, sino por una distribución horaria al día. Entonces se repetían las horas. Esta básicamente es una pequeña matriz de gráficos que hicimos para ver la distribución de nuestras variables, en donde lo más destacable es, pues como lo mencioné, están las distintas codificaciones de las horas y que nuestras variables de entrada presentan muchos ceros. Eso es como lo más resaltable, entonces se puede que se sesgue un poco el análisis, pero esto es básicamente lo que vimos en esta matriz de distribución. Y pues aquí tenemos un gráfico de frecuencia de eventos de tráfico en donde pues solamente era como para tener esta información, entender que lo más interesante es el hecho de que el evento que más se repitió durante el periodo de análisis fue el de camiones rotos o víctimas de accidente como tal, pero esto no es que nos vaya a afectar mucho lo que vamos a ver en el análisis, solo es como para tener presente cuáles variables se presentaban más. Bueno, ahora siendo un poco como con los sublayers, como ya comentó mi compañero Miguel, tenemos un sesgo, ya que la mayoría de datos se presentan pues en ceros. Entonces, como podemos ver, exceptuando lo que viene siendo la hora y la velocidad del tráfico, son como los que presentan valores diferentes de cero, pero ya las demás variables se nota demasiado como ese sesgo y hay demasiado sublayer, pero pues realmente en este caso consideramos que los sublayer no generan información que no nos puede aportar, ya que pues en muchas horas realmente digamos no pueden en muchas horas digamos que es normal que no sucedan accidentes, de que digamos que el tráfico sea concurrido y no presente ninguna anomalía en general. Sí, lo interesante de esto es entender que a la final estos outliers no se eliminan porque son datos reales, o sea, están muy sesgados las variables con esos ceros, entonces es muy posible que, digamos, puede que en muchas horas no se inundaron, pero en una hora hubo 6 inundaciones, es posible. Entonces, por eso estos outliers no se eliminaron como tal y en la transformación no se mencionó que se eliminaran. Bueno, ahora la matriz de correlación, pues en nuestro caso la que vamos a usar como nuestra variable predictora es la de el- la velocidad del tráfico. Como podemos observar en este caso, las variables que más nos favorecen
es primeramente la de la hora, después tenemos lo que viene siendo... eh, uy, chica, se me fue. No la leo, espérate. Ya, acá. Point of the Flooding, que si mal no recuerdo, la traducción viene siendo como pequeñas inundaciones. Puntos de inundación, sí. Control de inundación, gracias. También tenemos lo que es el lack of electricity, que los semáforos estén apagados y que un vehículo esté incendiado. Ya pues de forma general podemos ver que en este caso hay una fuerte correlación principalmente con lo que es la velocidad del tráfico frente a las diferentes variables. Pues ahora con los modelos Listo, vamos ahora implementados, entonces. dale. Bueno, ya vamos ahora sí con los modelos implementados, ya que pues el objetivo de esta tarea era más que nada comparar cómo se comportan los distintos modelos de regresión lineal implementados bajo distintas fórmulas y métodos. Entonces, empezamos con el más básico, que es la ecuación normal. Tenemos ahí abajo la ecuación como tal y estos son los resultados del modelo realizado. Vemos que, mm, por decir algo, en la parte del train es un modelo decente, sin embargo, cuando nos vamos al test, revisando por ejemplo ese R cuadrado de 0,42, es un modelo que no explica muy bien todo lo que tenemos. Entonces, lo más preocupante también está el hecho de que se presenta sobreajuste, porque vemos que la diferencia, por ejemplo, de las métricas entre el train y el test, en este caso, digamos, el R cuadrado, es como de 29 puntos porcentuales y eso es una diferencia muy alta para esta clase de modelos, presentando así entonces un sobreajuste. Por lo tanto, por lo menos con ecuación normal, vamos viendo que no es el mejor modelo. Ahora vamos con el modelo usando scikit-learn, que pues es bastante similar, de hecho se basa bajo la misma fórmula. Y vemos que las métricas en este caso están puestas iguales, aunque eran muy parecidas, o sea, variaban como en decimales muy pequeños, pero muy pequeños. Así que vemos que realmente presenta los mismos problemas que el modelo anterior. Lo que nos, lo que único que nos podría dar tranquilidad es pensar que el modelo con ecuación normal quedó bien implementado, pese a ser como más complejo en cuanto a código, pero si nos vamos ya al análisis de modelo como tal, vemos que no es el indicado tampoco, es prácticamente idéntico al anterior. Bueno, ahora siento que el modelo de Richet, acá podemos ver una notoria mejora, ya que si vemos tanto el test como el train, la diferencia entre ambos mejora significativamente, pero realmente se sigue evidenciando como ese pequeño sobreajuste. Así que digamos que a diferencia de los modelos anteriores, hay una mejora, pero no es tan significativa para el sobreajuste. Igualmente, pues se implementó usando lo que es Cycler, pero ahora con la parte de Richet. Bien, ahora viendo el modelo de lazo, en este sí podemos ver una diferencia mucho mejor, en el cual en este caso el modelo de lazo sí logra regular el sobreajuste y vemos que tanto el test como el train eh, reflejan valores similares. O sea que en este caso, este modelo de momento es como el más indicado para poder eliminar ese overfitting. Finalmente tenemos el último modelo que se evaluó, que es la regresión normal, pero en este caso usando el gradiente descendente. En este caso vemos que realmente presenta el mismo problema que los modelos que evaluamos que no corregían el sobreajuste, que son la ecuación normal y usando scikit-learn solito. Entonces vemos que básicamente podríamos llegar a la misma conclusión y es que no son los mejores modelos, no están, tienen este problema de sobreajuste y pues de nuevo, lo único que nos daría tranquilidad es pensar que se hizo bien el proceso, ya que está dando métricas similares, que era lo esperado en la teoría, porque a la final es el mismo modelo, bueno, sí, es el mismo modelo de regresión, solo que usando distintos métodos. Pero pues sí, se concluye que no es tampoco el modelo ideal, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos una pequeña tabla de comparación de modelos en donde tenemos las mismas métricas que se presentaron anteriormente, en donde lo más destacable es como dar una conclusión en que el modelo Lazo, la regresión lineal
usando scikit-learn y pues bajo el método Lazo que corrige bueno, es una regularización que corrige el sobreajuste. Vemos que es el que presenta mejores métricas como tal, pese a que sean un poquito más bajitas, corrige precisamente el problema de sobreajuste que tenían el resto de métodos, por lo que sería el modelo que nosotros podríamos decir o podríamos escoger como el mejor para nuestro dataset. Bueno, ya para finalizar, vamos a responder las preguntas. Como primera pregunta tenemos, ¿es posible que se presente el fenómeno de sobreajuste, overfitting, en la regresión lineal? ¿Se presentó el fenómeno de sobreajuste en el modelo entrenado? Y pues bueno, en este caso, sí es posible que se presente sobreajuste en un modelo de regresión lineal, pese a ser un modelo relativamente sencillo en cuanto a sus parámetros. Primero hay que entender que el overfitting sucede cuando existe una presencia de alta variancia y poco sesgo en el modelo. O en otras palabras, que el modelo se ajuste bien, pero que los datos de entrenamiento no. Esto puede suceder por distintas razones, entre las cuales tenemos como muchas variables para la cantidad de registros, presencia de multicolinealidad o que el modelo tenga una alta varianza. En nuestro caso, si se presentó un sobreajuste, esto lo evidencia el análisis de métricas y ver que los modelos sin regularizaciones, Lazo Rich presentan un R cuadrado de aproximadamente 71 para los datos de entrenamiento, mientras que para los datos de testeo presenta un 43%, mostrando como una diferencia de aproximadamente 28%. Además, lo confirmamos al revisar que los modelos regularizados, que es precisamente el método para evitar el overfitting, reduce la diferencia entre las métricas. Ahora la segunda pregunta que es, ¿el dataset seleccionado presenta valores atípicos outliers? ¿Cómo se identificaron los valores atípicos? Bueno, como se mostró durante la presentación y durante el proceso de EDA, nosotros identificamos unos valores, unos outliers usando el método del rango intercuartílico que mostraremos después de responder estas preguntas. Y básicamente sí encontramos unos valores atípicos. eh, y pues sí, encontramos valores atípicos usando el método del rango intercuartílico. Ujú. Bueno, ahora como tercera pregunta tenemos, ¿es necesario eliminar los valores atípicos, outliers? ¿Por qué sí o por qué no? Esta pregunta no tiene única respuesta, ya que eliminar o no los sublayers dependerá mucho del contexto de las variables del dataset, ya que puede que se esté usando un método como el de rango intercuartílicos e identifique unos sublayers que pese a ser valores alejados, no dejan de ser valores reales que aporten información al dataset. En nuestro caso, por ejemplo, no eliminamos los sublayers, ya que los valores que... Ay, con eso hablar ya que los consideramos que eran valores reales, además que nuestras variables presentaban bastantes ceros. Esto de cierto modo sesgaba la distribución de las variables, resultando en outliers no muy lejanos. Bueno, ahora la cuarta pregunta que es, ¿qué es el escalado, normalización y cuándo es necesario? El escalado, pues así como su nombre lo indica básicamente, es escalar las variables numéricas que se tienen bueno, que se van a utilizar para un modelo con el fin de evitar que, bueno, o con el fin de lograr que todas sus magnitudes queden dentro de un mismo rango sin afectar realmente como el valor de estas métricas, de estas variables. Entonces, esto se usa básicamente o es necesario cuando precisamente se van a usar modelos que son sensibles a magnitudes, es decir, que si hay algunas variables que tienen un rango muy alto, que por ejemplo van de, no sé, tienen valores de 0 a 2000 y tenemos otras variables que van solo de 1 a 2, obviamente las variables de 0 a 2000 si se van a entrenar en un modelo que es sensible a magnitudes van a tener más peso que las otras. Entonces ahí es donde entra precisamente el tema del escalado. Es necesario en estos métodos, aunque también es recomendable usarlos en otros que no es necesario, pero que sí puede mejorar el modelo como tal. ¿Dónde es necesario? Por ejemplo, en modelos de regresión, en este caso, por ejemplo, lineal, que es basado en gradiente, o las regularizaciones Lasso y Ridge, que todos estos tres son muy sensibles realmente a magnitudes. Y finalmente tenemos la última pregunta, que es ¿en qué escenario es preferible utilizar el descenso del gradiente en lugar de la regresión ordinaria por mínimos cuadrados, ecuación normal y por qué? Básicamente la diferencia, o sea, pese a que es el mismo modelo, la diferencia de estos dos métodos está en que el gradiente descendente
Es un método que sirve mucho mejor, es mucho mejor para datasets con muchas cantidades de datos y de variables, con muchas dimensiones y muchos registros. ¿Por qué? Porque a diferencia de regresión ordinaria y mínimos cuadrados, en la matemática o en la fórmula del descenso del gradiente no se hacen procesos complejos de matrices. En cambio, en regresión ordinaria y mínimos cuadrados, se tiene que hacer incluso la transpuesta de una matriz y otras operaciones que pueden consumir bastantes recursos. Es por esto que para cuando se usan grandes datasets con muchas variables, muchos registros, es mucho mejor utilizar el descenso del gradiente que la regresión ordinaria por mínimos cuadrados. Básicamente es un tema de recursos y optimización. Pues ahora, pues para finalizar, vamos a mostrar como rápidamente el código que tenemos. Y pues nada, aquí viendo pues tenemos las importaciones de las diferentes librerías. Acá tenemos el EDA de forma sencilla. Vemos cómo están distribuidos los datos, sus variables. También hacemos de paso el cambio, en el caso de la variable slow in the traffic, de objeto a flotante. También identificamos los valores, los valores atípicos. Acá tenemos ya pues la gráfica de los sublayers. Acá ya tenemos la matriz de correlación. Tenemos el gráfico de distribución que ya se presentó anteriormente. La frecuencia de eventos de tráfico. Pasamos a hacer ya como a trabajar con los modelos y que primeramente lo que hacemos es el split entre el T y el test, haciéndolo un 70-30. Y ahí pasamos ahora sí a realizar los modelos. Acá podemos ver como el paso a paso de la ecuación normal. Acá podemos ver como los resultados que nos da este modelo. Podemos ver como ya la gráfica punto a punto de la ecuación normal de entre el test y el train. Ahora sí pasamos como a ver las métricas de evaluación de este modelo. Como ya pudimos ver, este presenta un overfitting entre train y test. Después pasamos a hacer este modelo igualmente, pero esta vez usando la librería scikit-learn, por lo cual es un poco más rápido ya que nos ahorra bastante líneas de código. Pero yendo ya como lo importante, podemos ver que justamente presenta tanto sus gráficos como sus métricas de forma muy similares. Realmente, como ya comentó mi compañero Miguel, la diferencia son de muy pocos dígitos. Y pues ya pasando al Reach, a los Alzheimer, pues realmente hace que las cosas sean fáciles. En este caso, lo que hicimos fue crear diferentes valores de alfa para poder encontrar como el alfa óptimo. Y pues en este caso podemos ver que el alfa para Rich, el recomendado sería 10. Así que para eso en este modelo usamos alfa igual a 10. También sacamos pues el intercepto, los coeficientes. Y pues ya yendo a lo importante, vemos cómo se funciona el modelo, cómo se grafica punto a punto. Ya en las métricas se logra ver una mejoría como se mencionó anteriormente, pero realmente no son tan significativas a diferencia de la ecuación normal. Es decir, que digamos que este modelo sigue sin regular el overfitting. Ya yendo para Lazo, igualmente hacemos lo mismo. Creamos un rango de alfas para probar y testear y poder encontrar como ese alfa óptimo, que en este caso es de 0.5. Así que usamos lo mismo para el modelo y, como ya comenté hace rato, podemos ver que en este caso sí se logra regular el overfitting. Y de momento este modelo, bueno, este ya es el modelo que se podría escoger para este dataset, ya que regula todos los datos. Puede que no tenga los mejores resultados a diferencia de los otros, pero consideramos que al eliminar ese overfitting es el ideal. Ya tenemos el gradiente descendiente. Acá tenemos la convergencia del gradiente descendiente. Y pues las visualizaciones. Y como pasó con los demás modelos, exceptuando el de Lazo, este sí que presentando el overfitting. Y pues ya acá tenemos como las preguntas hechas, pero de manera más detallada y el grano. Y pues nada, eso sería toda nuestra parte. Aquí finaliza la presentación de la primera tarea de inteligencia artificial sobre modelos lineales. Muchas gracias.